Muy bien, hemos regresado entonces para hablar sobre el proceso electoral. Tenemos como invitada hoy a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Irma Palencia, a quien le damos la bienvenida para poder retomar así y poder conocer diversos temas de este proceso electoral. Buenas noches, magistrada, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, hace pocos días se cierra el padrón electoral, que también sabemos todos los desafíos que tuvieron para poder llegar a la meta y poder tener la mayor cantidad de guatemaltecos empadronados listos para votar. ¿Cómo se encuentra el padrón electoral en este momento? ¿Cómo cerró? Cerramos con 9.327.000 empadronados, de los cuales el 54% son mujeres. Teníamos una meta un poquito más ambiciosa, pero distintas cuestiones como la pandemia y otras no nos posibilitaron empezar desde el 2020 que teníamos que arrancar. Siempre en el tema del padrón electoral, la manera también de poder desarrollar este proceso, se hacen propuestas o se dice que es necesario buscar algunas alternativas para poder hacerlo un proceso automático. ¿Ustedes han considerado este tema en algún momento, por ejemplo, alguna alianza con el RENAP, o ver de qué manera se puede hacer más fácil o más práctico para el ciudadano? Sí, de hecho lo hemos considerado muchísimo. Tanto es así que intentamos con el convenio que ya se firmó con el RENAP desde el 2021, intentamos hacer mucho más ágil el servicio a través de ellos. El asunto es que nuestra ley dice que no es obligatorio sino facultativo y por lo tanto está en manos de los ciudadanos querer o no empadronarse. Entonces, por más que a través del RENAP instan al ciudadano, le preguntan, desean que sus datos sean trasladados al Tribunal Supremo Electoral y él diga que sí o puede decir que no, o se preguntan, pero ¿por qué? ¿Para qué? Cuando tienen algún desconocimiento del tema, entonces no siempre es totalmente efectivo. Sin embargo, fue una excelente herramienta y fue un gran apoyo ese convenio interinstitucional. Ha terminado la primera fase. En este caso ya estamos en una segunda fase del proceso electoral. Lo que algunas personas piensan es del número que usted nos ha indicado de empadronados, bueno, ese va a ser el total, pero aquí viene un proceso de revisión. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Sí, la ley nos mandata hacer una depuración del padrón, la cual termina el 14 de abril, pero no es que terminando ya lo podamos publicar, sino todavía siguen algunas otras cuestiones administrativas. Consiste en dos fases la depuración. Una es permanente. Todo el tiempo el RENAP nos está mandando actualmente por un web service, nos manda el reporte en tiempo real de los fallecidos y eso se van descargando del padrón. Esa sería la depuración que es totalmente permanente. Y la que no es permanente es la que también contiene la ley y que son informes que la ley mandata, que nos tiene que dar el organismo judicial para que descarguemos del padrón a aquellas personas que están en cumplimiento de una sentencia, porque no están limitados en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y por lo tanto se deshabilitan. No es que se borren del padrón, sino que están allí pero deshabilitados. Hasta que cumplan su sentencia podrían ser habilitados, igual que los cuerpos de policía o militares que por mandato de la ley ellos tampoco votan y son listados que nos tienen que estar actualizando del personal que está de alta en estos cuerpos de policía o militares para que puedan ser dados de baja del padrón de manera temporal. Magistrada, me llama la atención el tema de, bueno, estamos depurando constantemente las personas que fallecen, el RENAP nos envía el reporte y nosotros hacemos así la depuración, porque en este tema en varias ocasiones se dice por parte de cierta población, es que en las elecciones hasta los muertos votan. Y precisamente si ustedes tienen toda esta información, se da el reporte, pues tienen que depurarlo, ¿no? Claro. Sí, sería imposible que esto ocurriera, porque como les digo, tenemos una validación en línea y pues actualmente eso no es posible que ocurra. Y por otro lado, este proyecto que tenemos con el RENAP, este convenio, nos permite validar de una manera muy fehaciente, muy segura,
los datos de los empadronados. Esa es una depuración bastante certera porque el Registro Nacional de las Personas alberga toda la información. Exactamente. ¿Han tenido ustedes complicaciones o qué fue lo más difícil que pudieron verificar en el proceso de empadronamiento? Que dijeron, bueno, esto nos puede afectar, esto podemos ir mejorando en otra ocasión. ¿Cuáles fueron esos desafíos que ustedes encontraron, magistrada? Bueno, grandes desafíos, muchísimos. Entre ellos, por ejemplo, que los jóvenes, cuando llegan a la mayoría de edad y se les da el documento personal de identificación, van generando una brecha de más de 2 millones actualmente sin empadronarse, y que ahorita pues eso ya no es posible. Eso es un reto que quedará para el próximo evento, ver cómo podemos tener el interés de los jóvenes porque puedan empadronarse casi inmediatamente que obtienen su DPI. Y por otro lado, quizá alguna dificultad pudo ser que no siempre las personas tenían comprensión en el RENAP cuando se les invitaba a empadronarse, no siempre tuvieron comprensión de lo que esto significaba. Recordamos el caso de un joven que se le invitó por parte del operador de RENAP, sus papás lo acompañaban porque estaba sacando su primer DPI y fue así como de miedo, no aceptes nada, di que no autorices nada. Entonces, esa falta de comprensión o de información, de educación al respecto, esa es una tarea pendiente que nosotros tenemos que continuar trabajando para que los jóvenes y todas las personas sepan de qué se trata el empadronamiento y que accesar a él es gratuito, es sencillo, es fácil, pero que también tiene una fecha límite, ¿verdad?, para poder hacerlo. Así es. ¿Con el Ministerio de Educación no ha existido algún tipo de acompañamiento, algún convenio incluso para trabajar esta parte desde los establecimientos? Porque a veces yo recuerdo que ya en los últimos años nos ponían incluso a qué eran los documentos personales y bueno, uno ya iba preparándose incluso de para qué servía y todo, ¿verdad? Como para poder informar también a la juventud y decir esto es importante, así como empadronarse para poder votar. Bueno, recordemos que las clases regresaron hasta este año y fueron virtuales y entonces estábamos un poco limitados porque cambió la temática. Sin embargo, sí estamos por suscribir un convenio con la señora ministra de Educación, pero este está alrededor de la ocupación que nos permiten hacer de las escuelas como recintos electorales. En este momento no estriba ya en lo que usted comenta, que sí se ha hecho en otras ocasiones, pero no tuvimos nosotros la oportunidad de hacerlo porque tomamos posesión el 20 de marzo y estábamos en plena pandemia. Sí. El país estaba cerrado en el año 20 y entonces no tuvimos esa posibilidad. Magistrada, en los días ya previos a que se cerrara la inscripción para el empadronamiento, hubo un tema que ponía nerviosa a cierta población y era el tema del sistema informático. ¿Cree que esto pudo venir a afectar de alguna forma y cómo va el proceso para fortalecimiento de este sistema? Vamos, gracias a Dios, caminando bastante bien. Precisamente hoy cerramos una misión de acompañamiento de tecnología que nos brindó la OEA y las recomendaciones de ellos fueron muy sencillas, digámoslo así, porque fue gratificante que de su primer visita a la segunda encontraran que algunas cuestiones que vieron en la primera visita, 3 semanas después que llegaron, encontraron un gran avance. Estamos alcanzando muchísimo los propósitos que nos hemos trazado. Estamos capacitando al personal ya con un cronograma de pruebas técnicas internas y en mayo arrancamos con simulacros, que estos van a ser públicos, donde va a participar prensa, sociedad civil, partidos políticos, y esto esperamos que le dé a la población, a los ciudadanos, confianza, tranquilidad, porque van a poder participar en los simulacros y los ciudadanos también van a poder observarlos porque los vamos a grabar para que sean públicos y tomen confianza de que estamos haciendo lo mejor posible para tener unas elecciones transparentes y seguras. Magistrada, en el proceso que están entonces de depuración del padrón electoral,
¿qué garantías tienen ustedes para decirle a la población si hicimos una correcta depuración? Por el tema que le indico, que a veces se dice, bueno, tal vez alguien se puede colar por ahí, alguien puede votar y no tiene permitido, o un muerto puede votar, lo que habíamos hablado, pero ¿qué garantías dan ustedes a la población de que la depuración es lo mejor posible? La mejor garantía para nosotros es que estamos en línea con el RENAP. Cada uno de esos 9 millones de ciudadanos empadronados se hace una verificación en tiempo real. A partir de estos momentos ya se está haciendo. Uno a uno de las personas empadronadas se valida con el RENAP. Entonces es un cruce en el cual los ciudadanos pueden tener confianza, porque no es algo que lo hace unilateralmente el Tribunal Supremo Electoral, sino que es un cruce de información con el Registro Nacional de las Personas. Eso es muy importante también porque sabemos que es todo un trabajo que se viene ahora, que es uno de tantos aspectos que tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral, que es la depuración, de la cual a veces no se habla mucho, pero que también es necesario para tener ya el padrón final, y que este va a ir cambiando, ¿no? Porque igual hay personas que pueden ir falleciendo mientras se realizan las elecciones y que se va a continuar depurando en este punto. ¿Hasta qué padrón cree usted o hasta qué número de personas que podría llegar? ¿Cuántas personas aproximadamente estimaría usted que estarían aptas para votar? Los 9 millones, tal vez 100,000, quizá unas 200 se puedan depurar. Esto derivado de sentencias firmes que no nos han llegado algunos informes o que no estén actualizados, o de personas que hayan sido declaradas en estado de interdicción y que por lo tanto no pueden ejercer sus derechos civiles y políticos, o en algún caso de los que usted menciona que fallecieran de último momento, que pudieran ser quizá 200 personas. Pero no más estimo yo, porque la depuración ha sido permanente y en este momento es una depuración al cierre. Es de menor tiempo, pero sí muy con mucho detalle, porque uno a uno hay un gran personal, un despliegue de personal, tanto de RENAP apoyándonos. Tenemos un protocolo, aparte del convenio, tenemos un protocolo de atención con ellos, y entonces ellos tienen ciertos funcionarios dedicados a apoyarnos en esta tarea de verificación de datos. Magistrada, el tema de la cantidad de empadronados suele preocupar en muchas ocasiones por la comparativa de cuántos ciudadanos somos versus la cantidad de personas que mostraron interés, porque al final eso es, por poder participar empadronándose. Incluso algunos mencionan que esto le podría quitar cierta legitimidad al proceso. ¿Usted qué le respondería a estas personas? Pienso que todo lo contrario. Tuvimos situaciones adversas y pese a ello nosotros logramos empadronar más de 1.200.000. Si fuesen más, si pensáramos que rebajamos en este periodo de 2020 para acá, rebajamos del padrón más de 300.000 personas que fallecieron, producto de la pandemia, producto de distintas situaciones, pero muchísimo de la pandemia, y más otras circunstancias que son los condenados o privados de libertad de manera definitiva, con sentencia firme. Y entonces hemos ya hecho una depuración. Si eso no se hubiera hecho, ahorita el padrón estuviera en un número más elevado. Y también si comparamos que la magistratura anterior no sobrepasó el 500,000 de empadronados, y nosotros, pese a la pandemia, logramos 1.200.000, 300.072 empadronados, pese a que perdimos más de año y medio de poder hacerlo. No se podía, no habían condiciones, y sin embargo no fue un número bastante elevado para nosotros, aunque no llegamos a la meta, porque nos habíamos propuesto de 9.800.000, pese a no llegar a la meta, sin embargo creemos que fue exitoso. Bueno, hemos abordado el tema del empadronamiento, ya cerró el proceso y ahora está el proceso de depuración, el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ir a una pausa en este instante. Cuando regresemos seguiremos hablando, pero ahora del tema ya de campañas, de los partidos políticos, así que quédese con nosotros.
Regresamos con la entrevista a la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. Magistrada, este lunes inició la campaña electoral. Ya podíamos ver diversas campañas, distintas formas de promocionarse los candidatos a distintos puestos también. Pero llama la atención algo, no todos están inscritos. ¿Legalmente una persona no inscrita puede hacer campaña política? Por supuesto que no. No puede porque no tiene esa inscripción que lo habilita para hacer campaña. Tenemos noticias de que algunas personas lo han hecho y ya la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral ha tomado cartas en el asunto a través de la unidad de medios que ellos monitorean todo este tipo de asuntos. Recogen evidencias a través de una herramienta, un software que tenemos para ello, y traslada un informe a Inspectoría hace la investigación y lo remite a registro. Estamos en esa etapa de investigación entre Inspectoría y que se vaya a registro. Si hay flagrancia, se va directamente al tribunal. Entonces estamos en eso, no ha llegado con nosotros al tribunal, pero sí sabemos que ya está en Inspectoría la investigación de esa posible transgresión a las normas. ¿Qué sanción recibe una persona que no estando inscrita está realizando campaña política? Depende, porque también el partido puede estar avalando esta circunstancia, puesto que se hace también el uso del emblema. Y entonces puede ser que la sanción vaya en doble vía, puede que sancione también al partido político y a la persona que seguramente es afiliada. No podemos decir al candidato, puesto que no lo es. Estamos hablando de que no lo es, entonces se podría sancionar más drásticamente al partido por hacerlo permisible, porque está usando su símbolo y todo, a sabiendas de que no está inscrito, y al afiliado, en todo caso, la sanción puede ir desde una amonestación pública hasta una multa económica que puede ir desde $50,000 hasta $250,000. Magistrada, sabemos que hay una cantidad de candidatos que se están postulando a todos los cargos, presidencia, vicepresidencia, diputados al Congreso, al Parlacén, alcaldes. ¿Cómo controlan ustedes esta situación de un candidato no inscrito que esté haciendo campaña política? Porque no solamente es la capital, que se han visto algunos casos, sino en el interior de la República. ¿Cómo monitorean ustedes esta situación? Lo hacemos a través de la unidad de medios. Ellos tienen un software especial que verifica todas estas circunstancias, pero los mismos partidos políticos nos lo facilitan, porque los mismos partidos denuncian a los otros partidos y a los otros candidatos. Realmente ellos se convierten en una voz ciudadana que les interesa que conozcamos que alguien que no está inscrito, nosotros le pongamos atención a eso y lo sancionemos. Otros partidos se encargan de hacérnoslo llegar, sino también ciudadanos. En el caso, por ejemplo, que ustedes tengan en evaluación la inscripción de un candidato por diversos temas, realiza la campaña electoral y pasa por este proceso de sanción, por ejemplo, ¿cómo puede afectar el caso en evaluación para su inscripción ya haber incurrido en otro aspecto? Por supuesto que puede afectar. No hemos tenido ese caso en este momento, pero por supuesto podría afectarle. No podemos por eso, probablemente, es que cada caso es particular y tiene sus propias circunstancias, y es posible que nosotros no podamos por esta circunstancia vedarle ese derecho, sino que se haga acreedor el partido y el candidato, porque ahorita sí estamos hablando de candidatos, acreedores a una sanción que tendríamos que ver según las circunstancias qué tipo de sanción. Es que puede ir, como le dije, desde la amonestación hasta una multa, y también esta tiene sus parámetros. Entonces, yo creo que esta es una situación que los partidos políticos deben de estar vigilantes de esto, porque les afecta, a los partidos les afecta más que a nadie, porque son instituciones de carácter permanente y los candidatos pues serán momentáneos o serán temporales, pero las organizaciones políticas, según la ley, son de tu naturaleza indefinida, y entonces deben cuidar esto los partidos políticos.
¿Cuántos candidatos no han sido inscritos al momento? ¿Tiene usted algún número que nos pueda dar? Sí, en este momento tenemos un dato al día de hoy de 2.372 candidatos no inscritos, por distintas razones. ¿Cuáles? Yo sé que mediáticamente suenan 2, 3. Los más conocidos. Los más conocidos o polémicos, digámoslo Exacto. así, pero en realidad son muchísimos y las razones van desde que no llenan los requisitos, desde que no tienen los antecedentes penales o policíacos, desde que no tengan finiquito o desde que en la calificación del expediente se llegue a determinar que no cumple con las condiciones del artículo 313 constitucional o algunos otros requisitos que mandata la ley, o que expedientes incompletos, etcétera. A veces da la sensación de que hay personas que presentaron el expediente a sabiendas que va incompleto y piensan, me van a poner un previo y en eso lo completo. Esa posibilidad existía, pero ahorita ya se cerró, ¿verdad? Entonces, en estos momentos ya estamos solo en calificación de fondo de algunos expedientes que faltan de calificar. Todavía tenemos un bonito grupo que se está calificando, sobre todo en las delegaciones departamentales, a quienes les corresponde inscribir las candidaturas a alcaldía de gobierno local. Magistrada, solo para aclarar a la población que no tiene dominio legal, ¿de qué trata el artículo 313 constitucional para que podamos definir? Este habla de la idoneidad de las personas y en este sentido es muy importante considerar este artículo porque hay también jurisprudencia alrededor del mismo, porque esto ha venido ocurriendo en otros eventos electorales y hay jurisprudencia de que cuando una persona no llena estos requisitos de idoneidad que parecen muy subjetivos, claro, y que de hecho lo son, pues, sin embargo tenemos que hacer ese examen de fondo en base a todos los demás elementos de los que pueda estar el expediente nutrido, pero que indiquen si esa persona tiene o no idoneidad. Es un examen, a veces nos hemos llevado en analizar algunos casos complejos, por ponerle un ejemplo, 6 horas de deliberación. Entonces pareciera que es una decisión que se tomó a la ligera y créanme que no. Aparte de eso pedimos informes, a pesar de lo que venga de registro, que ya registro hizo una investigación y análisis de fondo, nosotros también pedimos informes a distintas instituciones para poder acreditar nuestra decisión, para que ésta sea fundada y motivada y no tengamos ninguna excusa en dictar una resolución que si no tiene estas características sería arbitraria. Cuidamos muchísimo ese aspecto. Magistrada, ¿cómo ven ustedes este aspecto que siempre me ha llamado la atención, la idoneidad, por lo mismo que usted decía, es bastante subjetivo y que si ustedes toman una decisión que no le va a parecer a la persona, viene el recurso contra ustedes? ¿Cómo han manejado esta situación? Que de hecho se han dado casos, ¿no? Que se hacen amparos. Sí, por supuesto. De hecho, hay candidatos que se han sentido lesionados en su aspiración, que seguramente es legítima, pero que no han llenado requisitos por alguna circunstancia y lo atribuyen a nosotros y nos personalizan la decisión y entonces hay un descrédito hacia la autoridad electoral o hacia un magistrado específico. Eso lo hemos estado viviendo ya nosotros en estos días y es lamentable porque nosotros nos ponemos a pensar, si era alguien que está aspirando a un cargo público, tiene planes para el beneficio de la sociedad, pero si estos no le salen, no cuajan, entonces es capaz de hacer todo esa publicidad, mediatizar el caso, pero más que afectar a los magistrados o al tribunal, realmente la democracia se daña, la confianza del ciudadano. Ya el ciudadano se genera una opinión pública tergiversada que merma posiblemente su intención de voto, su intención de participar en votar. Quizá piense que mejor no lo va a hacer. Entonces yo pienso que si una persona está decididamente a aportarle al país, participe o no, por la circunstancia que sea, debe aceptar con gallardía desde este momento la decisión que sea, porque eso va a ser una muestra de lo que va a ocurrir posteriormente el día de las elecciones. Si llega a tener un resultado adverso, ¿cómo lo va a manejar?
a veces hay discursos de fraude y son precisamente de las personas que en algún momento, es mi opinión personal, que en algún momento probablemente se sientan con cierta posibilidad de no ganar y van como preparando, siento yo, su propio camino, hablando de este discurso para que dado el momento esto ocurra, bueno, entonces se materializa según ellos y decir, bueno, es que yo perdí porque hubo fraude, pero en realidad nuestra ley es antifraude. No podría haber fraude de ninguna manera, es imposible, porque los ciudadanos son los que recepcionan el voto. Los ciudadanos hacen el conteo, el escrutinio, llenan las actas, en presencia de ellos se transmiten, se escanean. Ellos se quedan con una copia y la pueden verificar si el acta que llegó de esa mesa es la misma que ellos tienen. Los fiscales están ahí, los observadores internacionales y nacionales también. ¿Cómo podría haber fraude? De verdad es imposible. Impensable. Impensable. Entonces, el mensaje es a que confíen en el Tribunal Supremo Electoral y en el modelo que tenemos, que son los ciudadanos los custodios del voto, lo cual garantiza que el voto se respeta tal y cual los ciudadanos lo depositen. Magistrada, cuando hablamos de campaña electoral hay que hablar también del gasto de esta campaña. Sabemos que hay un techo que se les ha establecido a los partidos. ¿Cómo están fiscalizando y cómo van a fiscalizar ustedes que los partidos políticos cumplan con ese techo de campaña? Tenemos la unidad especializada en las finanzas de los partidos políticos, y esta unidad se encarga de fiscalizar tanto el aporte que se les da como techo de campaña como los gastos. Y hay rubros específicos que ellos tienen que dedicar. Por ejemplo, hay rubros para capacitación, hay rubros para campaña, otros para educación cívica, etcétera, y ellos no pueden variar el destino. A los que están dedicados los porcentajes, presentan su plan de campaña, tiene techo también esto, y la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos verifica los gastos, hace auditorías periódicas a los partidos políticos. Ellos también tienen la obligación de entregar informes con cierta periodicidad y de esa manera se fiscaliza. También si hay aportes en especie, dinerarios, no dinerarios, donaciones, tienen la obligación de llevar libros, los cuales también se fiscalizan por esta unidad. ¿Cómo controlan ustedes que, por ejemplo, si les dicen se gastó esto, estos fueron los servicios que se brindaron, verificar que realmente sean los costos que están en el mercado? ¿Hay un proceso también de reconfirmación? Claro que sí. Parte de lo que hace este grupo de auditores es eso precisamente, que hay parámetros de cuánto cuestan los servicios, hay una media y se verifica con el Ministerio de Economía. Entonces no puede haber una sobrevaloración o una subvaloración de los servicios o cualquier cosa que estén reportando, porque esta se verifica de manera objetiva. Hemos hablado entonces de la campaña electoral, cómo es que se ha realizado este proceso. Estamos hablando un poco también de la fiscalización a los recursos que los partidos políticos van a tener a bien ejecutar para las campañas políticas. Debemos hacer una pausa, vamos a continuar hablando sobre este tema, cómo el Tribunal Supremo Electoral controla las redes sociales en la campaña política. Al regresar, volvemos con este tema. Regresamos hablando con la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia. Hemos abordado distintas temáticas para conocer cómo marcha este proceso electoral, la previa a, y hemos hablado acerca de la campaña política. Retomamos el tema, magistrada. Sabemos que en esta ocasión, en estas elecciones, las redes sociales jugarán un papel determinante también para la campaña política, porque es lo que en este momento también ha motivado a los partidos para llegar a sus electores, y de esta manera se han iniciado con distintas campañas en las redes sociales. Algunas se pueden monetizar, se pueden pagar publicidad, pero hay otras que lo tienen que hacer de forma orgánica. ¿Cómo controlar el uso de las redes sociales por los partidos, por los candidatos, para poder promocionarse?
Hemos nosotros tenido un acercamiento desde el año pasado con Meta, quien es que regula las redes sociales, y desde allí incluso ofrecimos cursos compartidos con funcionarios del tribunal y los partidos políticos para que estuviéramos en la misma sintonía. Les ofrecimos que ellos inscribieran una cuenta oficial y desde esa cuenta oficial sí pueden pagar publicidad siempre que no rebasen los techos que tienen fijados. Pero es desde la cuenta oficial, porque si no, cuando después se transgrede porque rebasan los techos, que ocurrió en el 19, nosotros no estábamos ahí, pero lo vimos en los expedientes, entonces decían, es un perfil que no es mío, es falso, entonces había mucha irregularidad. Entonces la propuesta que se hizo es que ellos, por este ente regulador, tienen que inscribir a las cuentas oficiales y desde ahí sí pueden pagar publicidad. Además, a través de Meta nos facilitaron, básicamente a nosotros, pero más a ellos que a nosotros, toda una biblioteca de elementos que sí pueden utilizar. Esto les favorece a ellos el uso de las redes sociales y nos da la posibilidad de por qué no usarlas, pero siempre que se usen bien, ¿verdad? Y con responsabilidad. En este caso Meta pues no tiene todas las redes sociales. ¿Cuáles son las únicas en las que ellos sí pueden promocionar, pagar una publicidad y en las cuales ustedes van a poder tener el acceso a esta información? Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, la que está afuera es Twitter. Y ahora TikTok, que también está... Sí, pues... ha sido la sorpresa también. Sí, es muy usada, muy utilizada, muy vista por jóvenes. Pero esta no paga publicidad ni nada por el estilo. Pueden ellos utilizarla, pero siempre hay restricciones, por lo que la ley, el reglamento de la ley manda que también las campañas deben estar dentro de un cierto orden de la moral, la ética y de las buenas costumbres. Hemos visto desde ya en plataformas como TikTok, por ejemplo, que se han empezado a dar incluso ciertos ataques indirectos entre los mismos candidatos. ¿Ustedes han recibido algún tipo de información sobre candidatos que se sienten pues agredidos al final desde el punto de vista de las campañas? ¿Y pueden ustedes mediar ante situaciones como estas si se llegaran a dar? Seguramente que cuando esto avance un poco más, quizá vamos a ver esto que usted ojalá no, pero quizá pueda haber este tipo de agresión. Como se avisora que sí, que ha existido en otros eventos electorales, estamos precisamente pensando en algunas estrategias para que esto no ocurra. Hemos estado sacando una serie de comunicados en prensa exhortando a los partidos políticos a mantener cierta rigurosidad en su léxico, en su conducta, en su campaña, que sea de más contenido. De un contenido más programático de sus planes, más propositivo, realmente que nos den a conocer algo que los ciudadanos estamos esperando respecto a qué harían en X tema, y por eso el Tribunal Supremo Electoral está lanzando una página web electoral en la cual va a tener la posibilidad todos los candidatos de tener un espacio de voto informado, donde va a estar su currícula básica, más ejecutiva, pero también sus propuestas en los diferentes temas nacionales. Magistrada, hablando de comunicados, hoy ustedes emitieron uno por una situación que se está dando con las campañas políticas, y es que se ha visto situaciones machistas, denigrantes incluso, y ustedes se han pronunciado al respecto. ¿Qué nos pudiera compartir? Pues la verdad es que fue bastante, yo creo que a los ciudadanos les pasó lo mismo que a los que trabajamos en el Tribunal Supremo Electoral. El lunes amaneció inundada la ciudad y no dudo que en el interior también, de campaña. Pues que bueno, es una fiesta cívica, pero vamos descubriendo los contenidos de la campaña y en ninguno vimos frases de propuesta. Eso ya queda a discreción de los candidatos, pero en realidad de eso se trata la campaña, de hacer propuestas. Sin embargo, sí en ellas también encontramos algún lenguaje subido de tono que no es apropiado para una campaña para candidatos que aspiran a un cargo público, donde hay prerrogativas, inmunidades,
que son para ellos como representantes de gobierno local o de la más alta magistratura. Entonces no es posible aceptar una campaña así. De todas maneras, además de que fuera inaceptable socialmente, también hay prohibiciones de ello en la ley electoral y de partidos políticos y en el reglamento de la ley. Por ejemplo, en el artículo 219 habla de que el lenguaje y los mensajes deben no atentar contra la moral ni contra la ética, las buenas costumbres, y en el reglamento tenemos un artículo específico que habla de la no utilización incluso de indumentaria, de la vestimenta de los pueblos mayas, de como una utilización para mediatizar esto, y además también de no utilizar a las mujeres porque atentan contra su dignidad. Exacto. Todos esos aspectos se están cuidando y eso fue lo que nos motivó a hacer el comunicado, porque sí fue chocante encontrar algunos contenidos de la propaganda que estaban atentando o vulnerando esta normativa, digámoslo así, y por lo tanto en este momento hicimos una exhortativa pública a través del comunicado, pero también hicimos una amonestación pública ya directa a 2 partidos por este tipo de conductas. Los que se han podido ver en estas campañas que están precisamente cayendo en estos aspectos. Ustedes han fijado un plazo, de hecho, para que se pueda retirar este tipo de campaña. ¿Cuál es el plazo que se les ha dado y qué pasaría si no cumplen? No les hemos fijado un plazo específico, pero es de observancia inmediata, ¿verdad? Ellos inmediatamente deben de hacerlo, porque nosotros en un tiempo prudencial muy mínimo estaremos verificando si, como eso salió publicado hasta el día de hoy, si los partidos políticos realmente acataron, tomaron acción respecto de esta amonestación pública, porque lo que sigue es una sanción económica. Entonces nosotros esperamos que el retiro de estos contenidos sea inmediato. No tiene un plazo porque la ley no tiene un plazo, sin embargo es de observancia inmediata. Estamos esperando verificarlo en los próximos días y, como les repito, de lo contrario estaríamos asumiendo otra postura que sería una sanción económica. Vemos que han utilizado incluso eslogans que precisamente hacen pues comentarios machistas o denigrantes incluso. ¿Cómo verificar que esos eslogans sean retirados de la campaña, que realmente se pueda cumplir? Si, por ejemplo, no lo hacen de carácter inmediato, ¿va a haber una nueva amonestación o cuál sería el siguiente paso? Hablando de estos 2 partidos, por ejemplo. Como ya tienen un expediente en inspección, que ya tiene investigación, fotografías, el monitoreo de medios, nos aportó muchas evidencias de lo que ya hay. Ahora tendríamos que hacer otro monitoreo y otra inspección, por ejemplo, mañana o pasado mañana, y si la situación persiste y sigue exactamente igual, entonces ya tomaríamos otra decisión, recordándonos que en época electoral todos los días y horas son hábiles y por lo tanto lo podemos hacer el sábado, el domingo, cualquier día, porque estamos 24/7 en este momento. Lo que se busca es que no exista ningún tipo de agresión, ni física, ni verbal, ni bueno, con estos mensajes, ¿no? Y a esto voy a la última pregunta que tenemos, ya casi se nos acaba el tiempo, magistrada. Hay mucha expectativa por firmar el pacto de no agresión que en cada proceso electoral se realiza. ¿Qué nos puede decir usted respecto a este tema? ¿Cuándo se pretende firmar y cuál es la expectativa que ustedes tienen? Estamos muy entusiasmados con la firma de este pacto nacional porque lo firmamos con partidos, con secretarios de los partidos políticos y realmente es un documento en el que se plasman compromisos, compromisos de valores cívicos, de una cultura democrática, de que vamos a tener una campaña de altura, ética, moral, pero sobre todo de no agresión entre los mismos partidos políticos y de respeto a la ciudadanía y a cualquier figura pública o cualquier creencia que se tenga. Tenemos que ser muy respetuosos. Yo creo que para aspirar a los cargos públicos, al relevo de las actuales autoridades, no hace falta caer en un lenguaje vulgar, sexista,
atípico de una verdadera fiesta cívica, porque entonces contraría el civismo, ¿verdad? Y también los valores democráticos. Por lo tanto, nosotros instamos a todos los simpatizantes, incluso de los partidos políticos, también a no dañar la publicidad de otro partido, porque eso estamos viendo. Aparte del contenido, estamos viendo que, al menos hoy que tuvimos reunión con partidos políticos, nos comentaron, esto no lo hemos verificado, pero nos comentaron varios partidos que amanecieron con la sorpresa de que les destruyeron ciertos soportes donde hay campaña, y ellos asumen que otros simpatizantes, no lo sabemos, pero para eso están las autoridades de investigación penal, para que ellos pongan las denuncias correspondientes, pero nosotros los exhortamos a que con este acuerdo que vamos a firmar el 11 de abril, donde vamos a contar con testigos de honor, y estamos invitando a la sociedad civil, al cuerpo diplomático, a todos los actores nacionales para que nos acompañen, porque es de trascendencia que en este momento firmemos ese acuerdo nacional para que nos comprometamos todos a tener una fiesta cívica de altura y como merece Guatemala. Así es, así lo merece el país. Gracias, magistrada presidente, por acompañarnos, por darnos a conocer toda esta información. Estaremos pues al tanto también de cómo marcha el proceso electoral, la previa. Y bueno, usted ha conocido ya los pormenores de esta segunda fase. Gracias por acompañarnos también. Que tenga una feliz noche y nos vemos mañana.